direla 110 milioi urte, milioi pare bat urte gora bera, gure ingurune menditsua koral uharri bat zen. Uharri sakon hau more ilun kolorekoa itsas izakien gorpuekin betetzen joan zen. Orduan, antzinako itsasoaren burdin oxidoak eta ur termalak indartsu trinkotu ostean, hain ezagun dugun Ereñoko marmore gorria sortu zen. Itsaso sakonean zeuden izaki hauek fosileran sortutako patroi grafikoetan oinarrituz, Le Pataphysic Cabinet taldea osatzen duten Albert Palomera eta Robert Garay artistek garai triasikoa eta gaur eguneko denboraren arteko elkarrizketa bat sortu nahi izan dute, betirako biziaraziz bere hizkuntzak harrian. Uharri honen jokabide ereduak, aztarnak eta bizitzako seinaleak argitzen saiatu dira. Zientziaren laguntzarekin, baina sortze absolutuak eta arteak ematen dizkieten baimen amaigabearen erabilpenarekin gozatuz. Beste garai bateko izakien presentzia fisikoa denbora geologikoak ezabatutako gogorapena bihurtzen denean, krustazeo eta moluskuen adierazpen arakatzaileak irudikatzea bakarrik geratzen zaigu. Bere itxura piktorikoak, bere eskutuko soinuak, bere denboraren tartea, bere sarma. Beste garai bateko natura basati honek zeinek gaur egungo izakietan bere garapena ikuskatzeko gakoak ematen dizkigu, beste ikuspuntu berri batetik begiratzea eskatzen digu ere, artearen begiradaren bidez. Orain, Triasikoko itsaso sakonetik ausardiaz azaleratzen den asmatutako zientzia berri honen laguntzarekin amets egitera gonbidatzen gaituzte Robert Garay eta Albert Palomerak. Desde hacía ya 2 años que Alberto y yo frecuentábamos y explorábamos las canteras de Urdaibai con la intención de generar una instalación que tuviera que ver con un diálogo con el tiempo, pero contada desde el punto de acción creativa de una intervención escenográfica que tuviera que ver con el arte contemporáneo un poco, ¿no? Entonces este fue un poquito el motor que nos impulsó a explorar canteras de la zona, canteras que en principio pues estaban, ya sabes, Alberto, sí. Por la zona de Forua, vimos canteras en Busturia también. Y vimos las de Arteaga. Vimos las de Arteaga, que eran las de Andravide. Estábamos un poco buscando un escenario a un impulso que había nacido en este cuaderno. En realidad todo nació aquí. Empezamos a dibujar las ideas para hacer unas instalaciones, o sea, unas esculturas en un espacio antropizado donde el hombre había intervenido, porque en el landar se suelen utilizar materiales que están en el entorno, materiales naturales, y nosotros lo que queríamos era utilizar materiales que tuvieran una permanencia en el lugar para que esta galería durara un tiempo, ¿no? O sea, fuera permanente. Un concepto de galería, claro, que tiene que ver más con el arte urbano. Entonces, claro, en un entorno virgen no es de precepto trabajar con materiales artificiales. Y a nosotros nos interesaba más buscar un lugar que, aunque estuviera rodeado de espesura y de naturaleza salvaje, hubiera tenido ya un contacto con el hombre que lo hubiera alterado, de tal manera que ya fuera un pseudo paisaje artificial dentro de un entorno natural. Y por eso las canteras eran el espacio perfecto, porque tienen un corte vertical y uno horizontal, y concretamente en esta zona nos encontramos con unas canteras a escala humana, a escala de museo, a escala de galería, unas canteras que tienen 3-4 metros de alto por 47 de largo. El concepto precisamente tiene un diálogo con el tiempo y tiene un guión, es decir, nosotros ya establecimos no solamente el escenario físico donde íbamos a intervenir, sino un guión que hablaba de un lenguaje con las criaturas antiguas del fondo de este arrecife marino. Ese es un momento importante, porque claro, a partir de ahí se desarrollan una serie de mecanismos que lo que realizan es una comunicación con el tiempo antiguo, con un Cretácico inferior, al que visitamos desde Ereño, en el mismo espacio, pero en otro tiempo, 110 millones de años cronodesfasados. Eso es. En realidad, al mármol de Ereño solo se le ha hecho caso
por sus patrones de moluscos que tiene incrustados sus fósiles, que le dan un patrón estético que lo ha hecho famoso en el mundo entero. Pero nadie le ha puesto la mirada desde una estética artística o desde una intervención temporal, porque el arte siempre ha tenido ese punto de atrapar el tiempo. Cuando se ha pintado un cuadro o cuando se ha hecho una escultura, lo que se ha hecho es atrapar un instante que pasa. Entonces a nosotros siempre nos ha interesado el tiempo, ese tiempo atrapado, en concreto en esta montaña, para hablar de el tiempo, pero en este caso nosotros nos vamos a la época del Cretácico, ¿no? Cuando se construyó, cuando se creó esta piedra de Ereño, ¿no? Hace 110 millones de años, que tú sabes más sobre cómo se llegó a construir, porque has investigado mucho cómo se creó esta piedra con esas inyecciones de óxidos en aguas hidrotermales. Claro, hay una mecánica geológica detrás de todo este asunto. Entonces, claro, desde el momento que nosotros ya estamos construyendo un discurso artístico, tenemos nuestros apoyos. Y un apoyo grande está en la ciencia. Siempre nos ha interesado tener un apoyo en la investigación y en la documentación exhaustiva del material a tratar, pero claro, también tenemos nosotros una serie de licencias que tienen que ver con la percepción, con lo emocional o con la magia, ¿no? Y entonces el cóctel de todo esto da como resultante un relato que en realidad es un cuento, es una gran historia que habla de criaturas orgánicas que vivieron en un mar de baja profundidad en Ereño. Entonces el tema de la creación del mármol rojo de Ereño a nivel geológico, pues sí, debe su color rojo a una serie de infiltraciones de óxidos de hierro a presión que tienen lugar como compactación hace 110 millones de años por un proceso de aguas hidrotermales que colorean y tiñen de un tono general un patrón repleto de criaturas marinas, ¿no? Nosotros hacemos un homenaje a esas criaturas y más que interesarnos por el patrón que luego comercialmente se ha explotado y lo que decía Alberto es internacionalmente conocido, nos centramos en cómo vivieron, qué formas de vida había en este arrecife somero y por otro lado los ereñómetras, que les llamamos nosotros, quiénes fueron, ¿no? Las primitivas formas de vida de Ereño que empezaron a generar criaturas sencillas presentes ya en este punto geográfico. Y para esto lo que hemos hecho es construir una serie de mecanismos que son las instalaciones, como esta que tenemos aquí atrás, que beben de la fuente que ha bebido siempre el arte, que es de la magia. Este verano hemos tenido, por hacer un balance, hemos tenido más de 700 personas en las visitas guiadas. Que a lo largo de 21 visitas o así. Sí. Ha sido, la verdad, un éxito porque no solo se han llenado, sino que se han duplicado el número de personas en cada visita. Muchas veces hemos tenido que dividir la visita en dos para poder realizarla. Nos ha gustado porque una cosa que partía desde nuestro punto creativo de una visita a un espacio que nosotros hemos creado y que tiene un discurso y nosotros lo transmitimos, se ha convertido en una experiencia. Entonces, cuando ya se ha vendido, digamos, este asunto como experiencia y hemos visto a las mismas personas apuntarse 2 y 3 veces a las visitas guiadas, ya que todas son diferentes, eso es cierto. Eso nos ha dejado a nosotros también un poco descolocados. También hemos crecido con esta historia. Pero bueno, en realidad es la tendencia que llevan los museos y las galerías que exponen obras de arte. Es ir más allá de una contemplación de una obra, sino tener una experiencia. Estamos en un mundo ya de experiencias. O sea, el hecho de ir a una galería o a un museo a ver obras amontonadas o secuenciales, eso ya ha pasado a la historia. Quiero decir que la forma de ver el arte es otra y desde luego en este lugar tenemos mucha suerte porque hay obras de arte, hay naturaleza y hay una simbiosis y los dos se benefician, tanto la naturaleza como la obra de arte. El marco nos ha ayudado mucho y lógicamente hemos trabajado también con unos componentes de ilusión muy interesantes, viendo que acogía el entorno con agradecimiento nuestra intromisión en un momento dado, ¿no? Porque era un lugar abandonado en el que no había sucedido nada en los últimos 60 años. Desde que esa cantera dejó de tener interés, se cerraron los accesos y se quedó como un punto aislado, como una geoda, y el concepto de geoda también lo mantenemos dentro de nuestro discurso con mucha energía, ¿no?
Bueno, en realidad este registro fósil presente en la sección de la cantera de mármol rojo de Ereño nos manifiesta una serie de criaturas que casi todas responden a patrones muy similares. Son ostreidos, son rudistas, son moluscos cortados en sección que nos llevan a la idea de que era muy limitada la vida en este arrecife de baja profundidad que era el monte Gueranda hace 110 millones de años, ¿no? Se pueden ver los patrones, ¿verdad? Se ven los patrones limitados. Entonces, claro, decidimos investigar y, claro, nos dimos cuenta de que era un mar enormemente rico en vida. Era un mar que tenía muchísimas otras especies que por tipos de procesos químicos no han quedado plasmadas en el patrón de la piedra. Y entonces nosotros decidimos que teníamos que crear un mecanismo que trabajara para nosotros, un mecanismo que a través de la captación de energías telúricas que en realidad están dejando patente muchas otras formas de vida que nosotros no conseguimos ver, nos las mostraran de un modo gráfico o pictórico. En realidad lo que hace esta forma de semiesfera es recoger la energía tanto del subsuelo como del aire, de esas brisas marinas que hubo en aquel mar de arrecife. Todo aquello que hubo está en el ambiente y esta máquina es capaz de recoger, porque esta máquina trabaja con el tiempo. Entonces, claro, esta máquina nos ayuda a soñar, porque nosotros hasta ahora, que no teníamos la percepción estética de cómo eran las formas biológicas del Cretácico inferior, a través de esta máquina las encontramos resueltas, porque la máquina trabaja para nosotros construyendo toda esta gama de criaturas como... Y nos sorprende. Nos sorprende porque, claro, porque aparecen gasterópodos, aparecen equinodermos, aparecen invertebrados que no los podemos ver en el patrón, pero la máquina nos los redibuja de un modo efímero para nosotros. ¿Por qué digo efímero? Porque su impronta en tinta aguanta poco tiempo a la intemperie, el suficiente para que nosotros nos podamos asomar a ese balcón del tiempo y observar que en el Cretácico inferior aquí hubo un registro biológico infinito, ¿no? Bueno, en realidad no os vamos a desvelar cómo funciona porque tiene un mecanismo muy complejo, pero sí lleva tinta natural, que es la que todos los días viene un operario del ayuntamiento a cargar el tóner y ella luego dibuja a las noches. A veces dibuja de un modo aleatorio, de un modo incomprensible. Claro, ella genera diferentes tipos de recreación gráfica, no responde a ningún estilo, pero claro, nosotros tenemos la percepción de solamente poder interpretar lo que está realizado de un modo más figurativo, aunque hay veces que hay líneas extrañas e inconexas que nos llevan a interpretaciones complejas, como ocurre con el arte rupestre. Eso es, pero luego termina concretando y construyendo alguna de las piezas que estuvieron aquí hace 110 millones de años, que eso es un poco lo que registra esta máquina. Nosotros aquí, hablando de la galería, volvemos a mantener el discurso con el tiempo, ¿no? Entonces hay una serie de espacios como son la Pinacoteca Arrecifal, como es el propio Nautilus clarkanus, la propia Libélula meganeura, el Tesseracto, el Hipercubo, el gabinete de escuchadores de otras eras, la tolva cronotransformadora, el Quinchugui, el registro fósil devónico, todas esas piezas, la mirada antigua, se pueden extender en información en nuestra web sintoniarrecifal.com. La sintonía recifal, en realidad, Alberto, ¿estás de acuerdo conmigo en que nos sirve para comunicarnos con las primitivas criaturas que poblaban el fondo de un mar somero en un arrecife antiguo? Esto era mar, pero de poca profundidad, un mar cálido de arrecife en aquella época del Cretácico, donde luego surgió la montaña, o sea, emergió la montaña de los mares, y era un mar
que tenía mucho color, era un mar de coral. Por eso en la pinacoteca hemos representado de alguna manera aquel color. No hemos querido que el color sea el protagonista porque hemos utilizado el algoritmo de la armonía, que nos ha dado las pautas para equilibrar el color y los tonos ocres y rojizos del óxido de hierro. Hemos tenido ahí un conflicto entre qué representar en esta pinacoteca triásica. Ese conflicto que luego lo hemos ido manteniendo con otras formas que se convertían en protagonistas de la galería, que eran las formas orgánicas de criaturas que en realidad han sido emblema, ¿no? El Nautilus clarkanus, una de las primeras lo tienes aquí dibujado, criaturas que pueblan el fondo de los mares. Esa criatura en realidad nos habla de una primitiva exploración de los espacios de aguas libres, ¿no? Sí. Al final lo hemos convertido también como un punto geográfico de posición, ya que es una rosa de los vientos. Este es el boceto de esta pieza. Es una rosa de los vientos que nos indica en qué posición está la cantera respecto a los puntos cardinales. Y el Nautilus clarkanus nos forma la rosa de los vientos, que en realidad genera las coordenadas en las que se ubica el Tesseracto, que es la maquinaria central que nos comunica con el tiempo antiguo del Cretácico inferior. Por eso está en la zona central de esta cantera. Es la máquina que nos traslada a 110 millones de años, que es el momento en que se creó esta piedra con este registro fósil en su interior, con estos patrones. Conectamos con ese tiempo para crear toda la galería. Bueno, pues otro de los conceptos que mejor definen la totalidad del tiempo en el que nosotros estamos inmersos y nos sirve para explicar a qué momento viajamos, que en concreto viajamos al Cretácico inferior, que es un periodo en el que hace 110 millones de años se desarrolla la vida en este mar somero del fondo marino de Ereño. Hemos creado esta pieza que se llama el hipercubo o el Tesseracto. El Tesseracto en realidad es una emulación que nos hace referencia a la cuarta dimensión y que en realidad consiste en un núcleo cúbico que se convierte en continente y el continente en contenido de un modo cíclico. De esta manera tenemos la idea, el ideograma de un concepto que abarcaría la totalidad del tiempo transcurrido desde la creación del universo hasta el momento actual. Esos serían los dos segmentos en los que englobaríamos esta obra. Y debajo tiene un elemento que es un reloj de Crones, que en realidad mide los últimos 110 millones de años. 110 millones de años, ¿por qué? Porque es el tiempo en el que queremos retroceder nosotros, gracias a este elemento. Esos 110 millones de años nos establecen un contacto directo entre el ahora y el Cretácico inferior, y entonces empezamos el discurso conceptual de realizar un diálogo con las criaturas que lo habitaron. Y lo podemos ver gráficamente aquí. Aquí se puede ver claramente la distancia que tenemos temporal entre la concha, en este caso el ostreido que está en el registro fósil del mármol de Ereño, y el ostreido de hoy, que lo comimos la semana pasada con limón, y se puede ver cómo son similares en cuanto a forma. Sí, es una, exactitud gráfica que a nivel visual nos representa una idea de similitud, pero en realidad hay un salto temporal de 110 millones de años entre ambos conceptos. Entonces, esa especie de trampantojo visual que nos hace pensar que son lo mismo, sí que son lo mismo, pero con esa especie de lapso temporal que no ha generado ninguna evolución en la criatura, con lo cual ya tiene un punto de perfección muy diferente al género humano, que ha ido evolucionando, seguimos evolucionando, yo creo que ahora involucionando ya, y entonces esta forma es mucho más perfecta. Porque aguanta por lo menos 110 millones de años. Y porque seguramente que seguirá habitando el planeta cuando aquí no haya vida humana. Eso es. Aquí en el cuaderno vemos cómo también hay mucha similitud en torno a este ostreido, toda su forma exterior, incluso interna, con el pabellón auditivo, con la oreja, ¿no? Claro, el pabellón auditivo de Fibonacci que tenemos representado eso es. en aquella galería. Lo tenemos representado
aquí en la galería de escuchadores. Como se puede ver allí está un oído y luego la espiral de Fibonacci, y luego en el otro extremo tenemos el personaje que grita. Aquí está el que escucha a través del oído, como se puede ver aquí, que es igual que una oreja, y en el otro extremo tenemos el personaje que grita, que me gustaría que lo viéramos. En un momento nos vamos a acercar allí. Tenemos una reproducción del grito de Munch en una piedra, que es el personaje que grita. ¿Por qué hemos puesto al grito de Munch? Porque su cara nos ha recordado precisamente a esta forma de ostreido. Tiene el mismo perfil. El grito de Munch, el personaje que grita, es un ostreido su cara. Somos los únicos que lo hemos visto. Es porque hemos estado investigando mucho tiempo sobre qué ha hecho la historia del arte respecto a los moluscos y a los ostreidos, ¿no? Y a todos los bivalvos. Se ha hecho muy poco. En la Pinacoteca hay una representación de un homenaje a Rembrandt que tiene una caracola negra. Luego al fondo de la galería hemos hecho un homenaje a Botticelli con su Venus naciendo de una concha, y aquí al grito de Munch por su cara de ostreido, que nadie lo ha visto nada más que nosotros, porque llevamos aquí mucho tiempo trabajando y tenemos ya la mirada muy hecha a esta forma. En la galería teníamos aquí un cuaderno de bocetos que nos iba marcando nuestras intenciones, y una de las intenciones era generar una pieza que se completara con el elemento humano y que esta pieza fuera un homenaje a la libélula meganeura del Carbonífero, ¿no? Una criatura alada de gigantesca envergadura que queríamos que fuera también un poco protagonista de la galería. Sí, para que también el público que venga a ver la galería se pueda sacar fotos en ella, ¿no? Es como un escenario de los minuteros antiguos, aquellos que iban por las ciudades sacando fotografías ante un escenario y recreaban una escena que no estaba en el lugar. Entonces nosotros recreamos la escena de estar en un espacio del Carbonífero de hace pues 300 millones de años, donde volaban esas libélulas gigantes porque había un 35% más de oxígeno. Por eso crecían mucho todos los insectos y todas las criaturas que estaban en el espacio, ¿no? Sí, a nosotros nos interesa sobre todo también que el elemento humano que viene a la cantera sea también protagonista de la propia exposición. Entonces interactúa con las piezas, interactúa con los espacios, hay espacios sonoros en los que él es susceptible de recibir sonoridades antiguas. Aquella obra de allí, que es toda la pared de escuchadores, allí el público puede escuchar aquel mar, puede escuchar todas esas brisas y esos movimientos marinos. Incluso las campanas cavernarias hacen homenaje a la cueva que tenemos aquí debajo. En el tema de la percepción sonora hay una serie de elementos en el gabinete de escuchadores de otras eras que tienen, digamos, un contacto con el lenguaje del interior de la montaña. En el interior de la montaña vamos a jugar con la sensación de que permanecieron atrapados en el tiempo los registros sonoros del Cretácico inferior, en los cuales pues había una carga muy importante de gritos de criaturas que estaban empezando a generar el arco orgánico de la vida, ¿no? en este fondo marino. Entonces nosotros hemos generado algunos elementos escuchadores como este bafle arrecifal o como las campanas cavernarias, que en realidad tienen diferentes maneras de transmitirnos las sonoridades, y luego hay un momento de llamada, que es el del comienzo de la galería de escuchadores, que es el gong de Gueranda, que el gong nos habla de todas las implicaciones de cosmogonías orientales que nosotros hemos introducido en el diálogo con la montaña, porque aquí hay mucho mucho concepto que tiene que ver con el alma humana y con las percepciones emocionales, ¿no?, de las piezas. Entonces el momento gong nos predispone o nos establece ya una apertura de los chakras para que empezamos a tener sintonía recifal. El concepto de sintonía recifal, que es el título que tiene la página web en la que podéis ampliar todos estos conceptos que aquí os contamos, sintoniarecifal.com,
este concepto de sintonía arrecifal habla de la sintonía que establece el humano con un arrecife que ya no lo es. Entonces, precisamente, todo nuestro discurso constructivo habla de elementos mágicos o instalaciones que tienen la obligación de conectarnos con ese arrecife que permanece invisible a nuestros ojos, pero que indudablemente está aquí presente. Y entonces nosotros lo manifestamos a nivel gráfico, a nivel sonoro, a nivel táctil y a muchos niveles que tienen que ver con las sinergias, ¿no? Con la percepción de los sentidos. Las campanas cavernarias son otro pequeño homenaje a los espacios interiores de la montaña. Tenemos las octavas corrugadas, tenemos la bocina del coral, el trémolo bombardino, el pabellón auditivo de Fibonacci. No son más que elementos de una colección de recursos sonoros que en realidad nos permiten hacer ese viaje, que en realidad es un viaje de ensoñación, un viaje al mundo de la magia, ¿no? Voy a hacer sonar las campanas cavernarias porque aquí hay un eco muy curioso. En realidad estas campanas las hace sonar el viento del arrecife. Con los intervalos que le corresponden. Esta es una pieza de sílex que está presente en las cavernas. Sí, normalmente... que es un homenaje a la tecnología humana, la primera tecnología, ¿no? Y este es otro, Sí, son unas piezas de acero corten que tienen una distancia con la pared que hacen que el eco recuerde al mismo que hay en una caverna. Es el sistema cavernario de reverberación de las estalactitas. Que están precisamente aquí debajo. Justo debajo de nuestros pies, en la oquedad que tiene el Monte Gueranda en su interior. Entonces, para nosotros nos venía muy bien porque suponemos o estimamos que en esa burbuja temporal el tiempo está detenido y nos interesa establecer ese diálogo con el tiempo, y precisamente por eso el interés de esta pared de escuchadores, que en realidad lo que nos sirve es de nexo de unión con otro tiempo. Esta pieza es la tolva cronotransformadora y la verdad es que la tenemos mucho cariño porque lo que hace es invertir el proceso que sucedió en esta cantera. O sea, cuando se formó el mármol rojo se incrustaron todos los moluscos y se creó la piedra, esta caliza, ¿no? Se compactó, sí. Eso es. Entonces la máquina esta, es una máquina mágica, lo que hace es transformar ese proceso. Por medio de unas tuberías está extrayendo el material del interior de la piedra, lo eleva a la tolva, en la tolva se produce el proceso de transformación, de cronotransformación, y surge una fuente, ya veis aquí, con las conchas que están dentro de la piedra, pero surgen a día de hoy transformadas a un momento contemporáneo. Y limpias además, y ya veis cómo esta fuente está constantemente generando una surgencia de conchas. Esta máquina también, en el otro extremo, tiene la salida del agua del arrecife. Es una válvula de purga. Una válvula de purga que en realidad es, como se puede ver, de agua limpia. En este extremo está expulsando el agua que hay dentro de la piedra, que es agua del arrecife de coral de aquella época, de hace 110 millones de años. Bueno, y ya para finalizar, vamos a la última instalación que tenemos aquí, que es el kintsugi reparador, que nos habla de reparar las grietas que ha tenido la cantera y todos los avatares con oro, como hacen los japoneses cuando un jarrón o una cerámica que tiene mucho valor se rompe o tiene alguna grieta, lo reparan con oro. En lugar de ocultarlo, potencian esa rotura, lo hacen visible, y nosotros en Occidente justo hacemos lo contrario. Sí, hemos pretendido que lo que ha sido un evento geológico que fractura la cantera y la convierte en un área totalmente resquebrajada, nosotros la subrayamos y queremos poner el foco de interés en ese movimiento tectónico que generó ese agrietamiento de la cantera. Entonces utilizamos la filosofía del kintsugi, que consiste en que todo lo que sea una huella vital,
que ha formado parte del crecimiento, aunque sea un crecimiento torturado de cualquier materia, en este caso de la materia pétrea de la cantera, ha de ser puesto en valor porque hablan de un recorrido. Y entonces, tanto a nivel humano, que se puede llegar a extrapolar, como a nivel objetual, nosotros tenemos la intención siempre en subrayar todo el sufrimiento que ha sufrido la trayectoria de cualquier objeto o de cualquier entorno, porque ese sufrimiento la ha hecho más sabia y más plena a nivel de trayectoria existencial. Eso es. En cualquier masa rocosa queda patente, sobre todo cuando se secciona, el registro fósil de criaturas que estuvieron formando parte de ese patrón, ¿no? Mucha de esa textura que hoy en día es piedra, en su día era sedimento, y ese sedimento generó una amalgama de estructuras que formaban parte de aquel entorno, y entre ellas están pues todo el registro del conchífero antiguo, ¿no? Todos los ostreidos, todas las arrodistas, y claro, eso es lo que nos queda a nosotros, pero nosotros investigando nos damos cuenta de que en aquella era, desde los tiempos antiguos del Carbonífero hasta el Cretácico inferior, hubo muchísimas criaturas que formaron parte de estas estructuras, pero que no quedan registradas, y para eso está nuestra labor creativa, artística, y esa mirada mágica que hace que las recreamos nuevamente en un segundo amanecer de la vida, para que sean contemplados pues casi todos los elementos que formaron parte del inicio de la vida, ¿no? Aquí tenemos incluso a la libélula meganeura, que hemos hecho un homenaje en aquella pieza a su tamaño real, a su tamaño real tal y como la hemos encontrado en el registro fósil. 70 centímetros de ala y esta envergadura de altura. Como hemos comentado antes, es una libélula gigante del Carbonífero. Y luego tenemos también el hipocampo, aquel... Sí, hay muchas criaturas. Hay un hipocampo antiguo, colosal, que también formaba parte de este fondo de mares. Hay gasterópodos, estáis viendo equinodermos, estáis viendo erizos. Veis también estructuras que tienen que ver con el Nautilus clarkanus. Todos estos de aquí son seres ya mucho más básicos, como por ejemplo el mundo de los trilobites, criaturas unicelulares, algunos equinodermos, más caparazones, y luego criaturas intuidas que formaron parte de una evolución, pero nunca llegó a prosperar, ¿no? Pues como los hidropitecos, esas primeras criaturas vertebradas que abandonan el fondo del océano para empezar con sus articulaciones a reptar por tierra firme. Entonces, en ese mundo tenebroso, en el que hay muchas brumas y muy poca verdad y luz arrojada, nosotros establecemos nuevas propuestas visuales de criaturas que pudieron haber formado parte de una evolución que nunca llegó para ellas. Más adelante hay miriápodos, hay muchos otros caparazones, y luego ya hay estructuras coralinas que en realidad fueron la base del territorio de este mar somero del fondo marino de Ereño.